distribución chi cuadrado, T de student, F de la distribución F de Snedecor, pero eso van a dar con la profesora Lucini cuando den distribuciones muestrales, o sea, cuando comiencen con inferencia estadística. Entonces, en definitiva, la clase pasada ya dimos todos los modelos con los cuales se van a trabajar en esta asignatura, que son los modelos uniforme continuo, modelo exponencial, el modelo normal y el modelo normal estándar. Entonces, inclusive ya hoy esta mañana ya le subí al aula el apunte, porque pensaba también darle con las otras distribuciones, pero bueno, simplemente les di los 4 modelos. Subí el apunte con la teoría de los 4 modelos que vimos la clase pasada. Bastante completo, pero inclusive les puse ahí cómo se calculan los parámetros de cada, o sea, la esperanza y la varianza de cada modelo que vimos, ¿sí? Salvo el de la normal, por supuesto. Entonces, como vimos todos los modelos la clase pasada, entonces lo que voy a hacer hoy es mostrarles algunos problemas de parciales de años anteriores y cómo se resuelven problemas a través de la combinación de 2 modelos, uno discreto y uno continuo, ¿sí? Entonces, como para que no suspender la clase de hoy, porque si no, ya digamos la teoría de modelos continuos ya la terminamos. Entonces, como para aprovechar la clase de hoy, vamos a ver cómo la resolución de algunos ejercicios de modelos de parciales de años anteriores. Parciales o recuperatorios. No recuerdo de qué habrá sido, pero bueno, como para que ustedes vean. Supongo, no recuerdo si en el práctico tendrán algo similar, pero si no lo tienen, lo pueden ver acá, ¿sí? Bueno, todos los problemas que ven, vamos a ver hoy, son de exámenes parciales. Bueno, a ver qué nos dice. Cualquier duda que vayan teniendo a medida del desarrollo me preguntan, me pueden activar el micrófono y preguntarme. Bueno, a ver, este problema. A ver si se ve bien. Sí. Bueno, a ver qué dice, habla de un servicio de asistencia técnica que comprueba que durante los fines de semana el número de llamadas que recibe por término medio es de 3 llamadas cada hora. Un operario comienza su jornada a las 8 de la mañana, suponiendo que, fíjense, aquí les dice que las llamadas se realizan de forma independiente y con tasa constante, es decir, siguen la ley de Poisson. Entonces, ahí ya le está diciendo de que la variable involucrada en el problema es una variable de Poisson. ¿Y cuál es la variable? Habla acerca del número de llamadas que recibe por término medio. Si dice, ya le está diciendo que la variable en cuestión, que es el número de llamadas, sigue la ley de Poisson y habla que las llamadas que se reciben por término medio es de 3 llamadas cada hora, significa que ahí le está dando el mu de Poisson, o sea, el número promedio de eventos por unidad de tiempo. O sea que ahí tienen mu sub p. Bueno, pero si ustedes observan, en la primera pregunta, habla acerca de cuál sería la probabilidad de que el tiempo, habla de otra variable, habla de una variable tiempo que es una variable continua. Bueno, veamos qué tiempo el que pide, porque si me pide el tiempo entre 2 eventos consecutivos de Poisson, significa que ya ustedes saben que el tiempo se puede modelizar con la variable exponencial. Y bueno, habla del tiempo que transcurre desde el instante inicial
hasta que ocurre la primera llamada. O sea, le está pidiendo 12, o sea, es el tiempo entre 12 eventos sucesivos de Poisson, desde el momento inicial hasta la primera llamada. Entonces, ¿recuerdan ustedes la relación que había entre el modelo exponencial y el modelo de Poisson? El tiempo, sí, ojo que le había dicho, no siempre se produce esta relación, se produce cuando yo estoy trabajando con la variable, o sea, estoy analizando la ocurrencia de eventos de Poisson en un intervalo de tiempo. Entonces, ahí sí, yo puedo decir que el tiempo entre dos eventos sucesivos de Poisson se puede modelizar con la exponencial. Y recuerdan en la clase pasada que el mu de Poisson, y acá hago una aclaración, porque hoy miré el práctico de modelos continuos y ustedes recuerdan que le dije que en esta materia íbamos a llamar alfa al parámetro de la exponencial, pero resulta que en el práctico lo llaman mu. Así que para ir consonancia con el práctico, voy a llamarle al parámetro de la exponencial, le voy a llamar mu. Les vuelvo a mostrar lo de la clase pasada. Voy a detener esto y les muestro lo otro. ¿A qué me estoy refiriendo con mu alfa? A ver, ¿dónde está clase de modelos? Creo que es este. Acá recuerdan que les había dicho que llamábamos alfa al parámetro de la exponencial. Yo siempre la llamé mu, pero había visto que el año pasado habían puesto alfa, por eso es que puse alfa, pero después veo en el práctico que le llama mu, entonces dije yo, bueno, vuelvo nomás a la anotación anterior, y así le puse en el apunte también con mu nomás. O sea, llamo mu al parámetro de la exponencial. Dejo alfa de lado. Está de cuestión de notación nomás. ¿Está? ¿Se entendió? Yo en las otras materias que dicto, probabilidad lo llamo mu al parámetro de la exponencial, pero como había visto que el año pasado lo llamó alfa, la profe, llamé alfa, pero después el práctico le llama mu, entonces me pongo como está en el práctico, como yo suelo siempre usar también. Bueno, entonces volviendo a nuestra resolución de problemas, entonces, ¿recuerdan ustedes que yo podía, a través de esa relación, yo podía utilizar el mu de Poisson para hallar la función de distribución de una exponencial? Y eso es lo que hago a continuación. Observen, acá. Bueno, acá obviamente siempre ante un problema ustedes tienen que definir las variables involucradas en el problema. Hay dos variables. Por un lado está la variable de Poisson, que es una variable discreta, que en este caso, ¿cuál sería? La variable que indica el número de llamadas que llegan al servicio técnico durante ese fin de semana. Y por otro lado tengo otra variable a la cual denomino I, que sería la variable exponencial, que ¿cuál sería? El tiempo transcurrido entre dos llamadas sucesivas. ¿Ahí está? Y fíjense, el mu de Poisson, 3 llamadas por hora. Lo que hice fue llevar a minutos. ¿Por qué razón? Porque miren, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurre, obviamente, entre esos dos eventos de Poisson sea menor de 15 minutos? Pregunta en minutos. Y yo tengo que el mu de Poisson está por cada hora. Entonces, como debe haber consonancia entre las unidades de medida, es que digo, si 3 llamadas se producen por hora, significa que se producen 3 llamadas por cada 60 minutos. Y lo que hice fue 3 sobre 60, simplifiqué, o sea, hallé la fracción irreducible, me da 1 sobre 20. Y el mu de Poisson es el que a mí es el mu que yo utilizo para escribir la función de distribución de la exponencial.
¿Recuerdan? La función de distribución de la exponencial, si ustedes bajan el apunte que está en el aula habitual, ahí lo pueden ver. ¿Sí? Era 1 menos e a la menos mu por x, en caso de que x sea mayor o igual a 0. Y 0 si era x menor que 0, ¿está? Pero este aquí que yo estoy llamando y a la variable exponencial, por eso es que uso la variable y. No puedo poner acá f de x yo. No puedo poner x, f de x, porque x llamé a la discreta y estoy llamando a la continua. ¿Está? Entonces, cuando hay esa relación, se establece, ustedes pueden establecer esa relación entre la discreta y la continua, entonces el mu de Poisson sería el mu de la exponencial. O sea, el mu que yo utilizo para hallar la función de distribución de la exponencial. Bueno, ¿y qué me pide? Recuerdan entonces, ya tengo la función de distribución de la exponencial, que es la que a mí me va. La función de densidad también la pueden hallar, pero recuerdan lo que les dije, es mucho menos complejo para hallar probabilidades la función de distribución. Porque si hallo probabilidades con la función de densidad, tengo que realizar integrales y por ahí no recuerdo alguna regla de integración, y entonces por ahí hago mal una integral. Entonces, en cambio, la función de distribución es cuestión de usar la expresión algebraica para calcular probabilidades. Bueno, acá quiere que el tiempo, o sea, la variable y, sea menor de 15 minutos. Entonces, lo que hice acá es simplemente calcular la probabilidad de que y sea menor que 15. ¿Y qué hago? Y bueno, esto es lo mismo que f de 15. Por definición de función de distribución. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo y por 15 en la expresión de la función de distribución, ya que esto es mayor que 0, ¿verdad? 15 es mayor que 0. Y ahí obtengo la probabilidad de que el tiempo entre dos llamadas sucesivas al servicio técnico sea menos de 15 minutos. Veamos entonces la siguiente pregunta, porque es que hice lo que está debajo. A ver. Ahora pregunta en el ítem B. ¿Cuál es la probabilidad de que reciba 4 llamadas en las 2 primeras horas de su jornada de trabajo? Fíjense que ahora está preguntando acerca de la probabilidad del número de llamadas. Entonces, ¿con qué variable van a trabajar? Con la variable X, porque X era la variable que indica el número de llamadas que llegan al servicio técnico durante ese fin de semana. Entonces me está pidiendo la probabilidad de que X sea igual a 4. ¿Pero en qué intervalo de tiempo? 2 primeras horas. O sea, delta T que es igual a 2 horas. Por eso es que puse acá, voy a evaluar, voy a evaluar de que X, la ocurrencia de que X sea igual a 4, pero en ese intervalo de tiempo. Entonces, ¿recuerdan ustedes? Cuando trabajo con Poisson yo tengo, por un lado, el número promedio de eventos por unidad de tiempo y después por intervalo de tiempo. Mu y lambda son dos cosas distintas. El mu de Poisson es constante siempre, pero el lambda también va a ser constante, pero dentro del intervalo de tiempo que yo estoy evaluando. Y acá el intervalo de tiempo es delta t. Entonces, para ese intervalo de tiempo yo tengo que sacar la tasa media de ocurrencias por ese intervalo de tiempo. ¿Quién va a ser? Lambda. Lambda que va a ser igual a 3, que es mu, 3 llamadas por hora por 2 horas. Entonces termina siendo 6 llamadas. O sea, lambda es igual a 6 en este caso. Dentro de ese intervalo de tiempo, la tasa media es igual a 6. Y es el lambda el que yo utilizo para calcular la ocurrencia del evento x igual a 4. Fíjense, si sigue la ley de Poisson, ¿qué van a hacer ustedes para calcular esa probabilidad? Utilizar la función de probabilidad puntual de la variable Poisson.
Recuerdan a que era igual a lambda a la x, en este caso x es 4, por e a la menos lambda sobre x factorial. Simplemente calculo, es una probabilidad puntual. Y esa sería la probabilidad de que el número de llamadas que llegan al servicio técnico sean igual a 4 en las 2 primeras horas. Bueno, vamos al C. Este voy a copiar para poner en el C, porque para no ir yendo y viniendo, para que entiendan acá. Ahí. Bueno, a ver qué dice en el ítem C. Dice, habla respecto al tiempo, porque estoy viendo ahí si ya lleva 10 minutos sin recibir ninguna llamada, ¿sí? ¿Qué significa eso cuando yo digo ya lleva 10 minutos sin recibir ninguna llamada? Han transcurrido, o sea, ¿cómo interpreto eso? Transcurrieron 10 minutos y no se recibió ninguna llamada. Pregunto ahora, ¿cuál es la probabilidad de que reciba una nueva llamada en menos de 15 minutos, pero sabiendo que ya transcurrieron cuánto? 10 minutos. Entonces, por esa razón es, fíjense el condicional que yo pongo. Transcurrieron 10 minutos. Sabiendo que transcurrieron ya 10 minutos. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que el tiempo sea menor a 25? Porque en este 25 se incluyeron estos 10. ¿Se entendió? O sea, esto que está acá se traduce en este suceso. O sea, que el tiempo sea menor a 25, pero se sabe que el tiempo ya superó los 10 minutos. Por esa razón es que yo escribo de esa forma. Acá yo no puedo poner que y sea menos de 15. Acá yo no puedo poner y menor igual a menor a 15. Sabiendo que y es mayor a 10. Porque ahí que yo estoy diciendo. Si yo llego a poner así, estoy diciendo que ¿cuál sería la probabilidad de que se reciba una nueva llamada en menos de 5 minutos? Sabiendo que se transcurrieron, que ya ha transcurrido sin recibir nada, 10 minutos. Es como que yo tengo que tomar la condición conjuntamente con el nuevo tiempo. Entonces, acá yo tengo que poner, si ya transcurrió 10, más otros 15 son 25. Porque si no, si yo no pongo 25 acá, es como que entonces acá no debo tener en cuenta esto. O sea, simplemente, si yo quiero evaluar, sería así. Probabilidad de que y sea, vamos a poner esto. Ahí. Copiamos. Y pegamos. Si yo no voy a tener en cuenta el condicional, acá directamente tengo que poner menor a 15. ¿No? Si yo no voy a tener en cuenta que han transcurrido 10 minutos. Muy bien. De acuerdo a lo que me pide en el problema es calcular esta condición. Pero fíjense, sigo todo el trayecto. Esta primera igualdad es por la definición de probabilidad condicional. Es la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos. Y menor a 25, intersección y mayor a 10, resulta ser este suceso, del cual por supuesto voy a obtener la probabilidad. Sobre la probabilidad del suceso condición, que es I mayor a 10. Y bueno, lo que acá hice fue empezar a utilizar la función de distribución de la variable exponencial que ya habíamos hallado para el punto A. Entonces eso es lo que hago acá. Por supuesto acá lo que hago es esto también. Vamos a escribir
aunque ya deberían saber ustedes, pero por las dudas. Esto es lo mismo que lo que está en el numerador, esa probabilidad de que y sea mayor a 10 y menor a 25, por propiedad de la función de distribución es igual a ¿qué? A f de 25 menos f de 10. Está teniendo en cuenta que estoy trabajando con una variable continua, ¿eh? Y la probabilidad de que y sea mayor a 10 es lo mismo que 1, trabajando con el suceso complementario, 1 menos f de 10. Esto no me alcanza, entonces, ahí. Está, por eso es que razón que hice. Reemplacé en la función de distribución de la exponencial 25 y reemplacé 10. Y es lo que obtengo acá. Después se cancelan los unos, tanto en el numerador como en el denominador, y me queda esta expresión por resolver. En la calculadora nomás ponen todo eso, abran paréntesis, e a la menos 0,5, menos e a la menos 1,25, cierro paréntesis, dividido e a la menos 0,5 y le va a salir esta expresión. Digo, esta expresión, este resultado, ¿sí? Y si ustedes observan, este resultado es el mismo que este, que en el primero. La probabilidad de que y sea menor a 15. Que es lo que yo les había dicho, que si yo no tengo en cuenta la condición, me tendría que ser y tendría que colocar y menos 15. ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le había dicho con respecto a la variable exponencial? Que no tenía memoria. Si no se produjo ninguna llamada dentro de 10 minutos y ustedes piden que sea que ocurra, o sea, que ustedes evalúen la posibilidad de que ocurra una nueva llamada en menos de 15 minutos y bueno, a la exponencial no le interesa el tiempo en el cual no sucedió nada. Entonces empieza, es como que, bueno, pasado esos 10 minutos, no ocurrió ninguna llamada. Entonces comienzo de cero a evaluar a ver si ocurre alguna llamada dentro de los 15 minutos que me pide la pregunta. Entonces, como habíamos dicho, que la exponencial no tiene memoria, directamente no me interesa lo que dice la condición, directamente evalúo dentro de este tiempo si ocurre, cuál es la probabilidad de que ocurra una nueva llamada. Esto es posible gracias al teorema que habíamos visto de la falta de memoria de la exponencial. ¿Está? ¿Se van entendiendo? Bueno, acá siempre y cuando, digamos, si yo establezco una relación entre una discreta y una continua, seguro que Poisson la puedo establecer tranquilamente con la exponencial, siempre y cuando, obviamente, estoy trabajando con la variable tiempo, ¿eh? O sea, estoy evaluando ocurrencia de eventos de Poisson en intervalos de tiempo. Bueno, vamos a ver este otro. Bueno, acá que nos dice la duración de un láser semiconductor, o sea, el tiempo de vida sería del láser semiconductor a potencia constante, tiene una distribución normal, o sea, tiene una distribución, sí, o sea, el tiempo de vida del láser semiconductor o duración del láser semiconductor es lo que tiene la distribución normal con media igual a 7.000 horas y varianza igual a 360.000 horas cuadradas. Ahí ya le está dando en este problema le está dando los parámetros de la normal. La primera pregunta.
¿Cuál es la probabilidad de que el láser falle antes de 5000 horas? Falle sería que dure menos de 5000 horas. A ver, entonces, primero que voy a tener que decir, ¿cuál es la variable con la que estoy por trabajar? Como me da todos los datos, ¿qué distribución tiene la variable? Y la prueba que estoy por calcular, y esta, el láser falle antes de 5000 horas. Y bueno, si estoy trabajando con la variable tiempo de vida, entonces sería que dure menos de 5000 horas. Por eso es que yo calculo la probabilidad de que X sea menor a 5000. Bueno, fíjense, X, ¿qué le había dicho? X es una normal con media igual a 7000 y varianza igual a 360.000. Entonces, ¿qué hacemos acá? La función de distribución tengo que integrar y no es fácil integrar. ¿Recuerdan la función de densidad de la normal? No es fácil integrar eso por K y hallar la función de distribución. Entonces, ¿qué se hace? Se estandariza esa variable normal. ¿Por qué? Porque yo sé cuando yo estandarizo la normal cualesquiera, voy a una normal estándar cuya media es 0 y cuya varianza es 1. Y esa está tabulada, ¿recuerdan? Y con esa tabla que ya tienen en el aula virtual, es con la que van a trabajar. Está tabulada la función de distribución de la normal 0,1. Eso es lo que está tabulado, o sea, esto que está aquí, phi mayúscula, esa es la notación de la función de distribución de la normal estándar. Entonces, yo antes de usar la función de distribución de la normal estándar, debo estandarizar el valor de la normal en cuestión. Entonces, el valor de la normal en cuestión, de la cual yo quiero calcular la probabilidad de quién es 5000, entonces estandarizo ese valor. ¿De qué manera se estandariza cualquiera? Restándole la media de la distribución y dividiéndole por la desviación típica. Entonces estandarizo 5000 menos 7000 sobre 600. Me da menos 3,33. ¿Sí? A ver, esperen, vamos a evaluar de vuelta. 5000 menos 7000 dividido 600. Sí. Menos 3,33333. Bueno, recuerden que en la normal, en la tabla de la normal, tienen hasta el centésimo. A ver, no vi yo cuál es la... Yo no vi cuál es la que ustedes tienen. Vamos a ver. Voy a bajar la tabla porque no me fijé bien si es la misma que yo tengo y le mostré la clase pasada o es otra tabla. Bueno, que todas son iguales, pueden estar en distintas formatos, pero es lo mismo. Vamos a bajar la normal que ustedes están teniendo. A ver, modelos continuos. Práctico. Tabla de la normal. A ver. Ah, tienen toda la tabla en una. Esa es la ventaja. Tienen toda la tabla en una carita. Vamos a... Ahí. Sí, tienen hasta el centésimo también. Por eso es que yo redondeé a menos 3,33, porque la tabla me da cuál sería la imagen de menos 3,33, o sea, hasta el centésimo. ¿Sí? Bueno, entonces sería menos 3,33 menos 3, ¿no? Menos 3
porque tienen menos 3, menos 3.01, menos 3.02, menos 3.09. Sí, es diferente a la mía. Estoy buscando en el cuerpo de la tabla que tienen ustedes al 0004, a ver. Sí, no, ni siquiera menos 3,3 en su tabla. Qué raro. Sí, no es muy linda la tabla, la normal que tienen. A ver. Acá vamos a ver. Les muestro la tabla que yo tengo. Para que vean, menos 3,33, que en ese sí puedo. En la tabla que ustedes tienen, van a tener que hallar menos 3 nomás. Lo más próximo. O sea, hallan lo más próximo. ¿Sí? Sí, como que le faltan, como voy a decir, le faltan valores. Porque si ustedes observan esta, ¿ven? Este sí tiene menos 3,3 y yo busco a menos 3,33 acá. ¿Está? 0,0004. Y lo que yo veo que están teniendo, ustedes están teniendo hasta esta fila nomás, miren. Ay, ay. Esta fila de menos 3,0 nomás tienen. Menos 3,00, menos 3,1. Es como que le están faltando todas estas filas a la tabla esa. Estas. Toda esa le falta. Profe, ¿puedes subir esta tabla también al aula, por favor? Sí, le voy a subir esta también. Me llama la atención, porque qué raro, chico. Sí, esa nomás están teniendo. Porque estoy mirando si es que no le falta una parte. Porque menos 2. ¿Ven que es menos 2 y después dice menos 2,1, menos 2? Como que menos 3 le está faltando esa parte de arriba. Porque eso sí, después cuando ya es, fíjense que está tabulada hasta menos 3. En esta tabla que yo les muestro está tabulada hasta menos 3,9. 90, o sea, van a poder menos 3,99, ¿verdad? Pero 3, fíjense, 3 menos 3,99 es 0. Entonces ya desde
4, para todos los valores de z menores o iguales a menos 4, ya se considera que su imagen es 0. O sea que si ustedes tienen phi de menos 4, phi de menos 5, eso ya es 0. ¿Está? Pero suele estar tabulada hasta menos 3.99. Y si ustedes miran, está tabulada para la parte positiva, está tabulada hasta 3,99. Pero fíjense que para 3,99 y para todas estas filas ya es 1. 3,90, 3,91, 3,92. Entonces, ¿qué se considera? Que para todos los valores mayores o iguales a 4 también es 1. Recuerden ustedes que la función de distribución es una función acotada entre 0 y 1. Entonces se considera que para acá está tabulada hasta 3.99. Entonces, ¿qué quiere decir? Para todos los mayores o iguales a 4 ya vale 1. Está tabulada en la parte negativa hasta menos 3.99, cuya imagen es 0. Entonces, para todos los menores o iguales a menos 4 es 0. ¿Está? Le voy a subir también entonces. Ahora termina la clase y le subo esta también. Esta le voy a subir en la parte de teoría, ¿sí? Junto con el apunte de teoría va a estar esta tabla. Bueno, entonces sigamos con nuestra... Entonces, esta ya en función de la tabla que yo tengo, que ahora les voy a subir. Bueno, entonces a todo esto vamos de vuelta a nuestro problema. Estamos trabajando con una variable normal. Ahora fíjense el ítem B. ¿Cuál es la duración en horas excedida por el 95% de los láseres? En horas excedidas. Excedida, o sea, ¿qué voy a tener que hacer? Como me dice cuál es la duración en horas excedida por el 95% de los láseres, entonces como dice horas excedida acá, significa que ustedes tendrían que calcular el valor del tiempo para el cual la variable es mayor a dicho valor, con una ocurrencia igual a 0,95. O sea, tienen que calcular esta probabilidad. La probabilidad de que la variable sea mayor a esa duración sea igual a 0,95. De vuelta, si ustedes llegan a poner acá 95%, no saben lo que significa, no tienen en cuenta que la probabilidad es una función que asigna valores entre 0 y 1. ¿Está? Posible que yo llegue a poner ahí 95%. No son porcentajes las probabilidades. Entonces lo que tienen que ustedes hallar, de acuerdo a lo que dice ahí, es el valor de t para el cual la variable es mayor y que tiene esta ocurrencia. Entonces armo esa probabilidad. Y comienzo. Recuerdan, para que yo pueda utilizar la función de distribución, tengo que usar la definición de función de distribución. F de t es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a t. Entonces, por eso es que yo trabajo con el complementario, porque si acá hubiese sido menor o igual, yo ya directamente pasaba a la función de distribución, pero no. Dice mayor. Entonces, por el complementario, esa probabilidad es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a t. Muy bien, hago pasaje de término, entonces pasaje de término, si no se dan cuenta que la probabilidad de que x sea menor o igual a t tiene que ser igual a 0,05. Muy bien, x es una variable normal con parámetros 7000 y 360.000. ¿Qué tengo que hacer yo para poder trabajar con la función de distribución de la normal 0,1? La tengo que estandarizar. ¿A quién? Y bueno, estandarizo el valor de t. T menos 7000 dividido 600, menos la media dividido la desviación típica. A ese valor estandarizado le aplico la función de distribución de la normal 0,1. Yo sé que todo eso tiene que ser igual a ¿quién? A 0,05.
Entonces, voy a volver de vuelta a la tabla para que ustedes miren. Tengo que, antes, para que entiendan el porqué de lo que yo hago acá, antes tengan en cuenta de que, ¿qué voy a hacer? Yo ahora estoy por hacer el problema inverso a lo que hice acá. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo le estoy dando la probabilidad y ustedes tienen que hallar este valor, para el cual la función de distribución asignó esta imagen. Entonces, eso es lo que hacen acá. Van a buscar en el cuerpo de la tabla a qué valor de z la función de distribución de la normal estándar le asigna esta imagen. Y de esa manera vamos a encontrar quién debería estar acá. Entre los paréntesis vamos a ver quién está. Entonces, tengan en cuenta, voy a buscar en el cuerpo de la tabla a 0,05. Pero pasa algo. Vean. En la parte positiva no la van a encontrar. Si ustedes miran en la parte positiva, todas las imágenes están entre 0,5 y 1. Entre 0,5 y 1. ¿Ven? Acá 1 y acá comienza con 0,5. Y yo quiero 0,05. Entonces seguro que está del lado de los negativos. Entonces empiezo 0,05. Va subiendo, fíjense que por acá, ¿dónde está? Acá, uno, por acá, en esta fila me parece, por acá. Bueno, recuerdan, no está 0,05 me dicen ustedes, pero entonces busco el que está más cerca de 0,05, el valor de imagen más cerca de 0,05. Bueno, entonces algunos me dirán, me quedo con este, el que está más cerca. Pero ¿y este? Miren estos dos. 0,0505. Hagan esto, hagan. El 0,0505 está más próximo por exceso. Entonces ustedes hacen 0, en la calculadora hacen 0,0505 menos 0,05 y van a ver que es 5 por 10 a la menos 4. Está a una distancia de 5 por 10 a la menos 4. Pero el que está al lado, que es 0,0495, está más próximo por defecto. Entonces, ¿qué hago? 0,05 menos 0,0495. También está a una distancia de 5 por 10 a la menos 4. Quiere decir que los dos están a la misma distancia de 0,05. Entonces no es tate ti, suerte por a ti, no van a hacer. A ver, ¿con cuál me quedo? ¿Con el que me gusta más? No. ¿Qué van a tener que hacer? Fíjense, si ustedes sumen esos dos valores, sumen, encima están a la misma distancia, y 0,05 es el punto medio de esos dos valores. Fíjense, hagan 0,0505 más 0,0495 dividido 2. Van a ver que es 0,05. O sea, el valor de imagen que yo estoy buscando es el punto medio de esos dos valores que yo marqué. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para encontrar cuál es el valor de Z? ¿Tá? El valor de Z que tiene por imagen a 0,05. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces se van a fijar. 0,05. 0,5 es la imagen de quién. Miro a la izquierda de menos 1,6 y miro hacia arriba 4. O sea que esta es la imagen de 0,0505, es la imagen que le asigna la función de distribución a menos 1,64. Y el que está al lado
es la imagen que le asigna la función de distribución a menos 1.65. Entonces, ¿qué van a hacer con esos dos valores de z? Van a promediar. Y ahí van a encontrar cuál es el valor de z que tiene por imagen a 0,05. Por eso es que yo hice eso, para encontrar el valor de z. ¿Ven? ¿De quién va a ser igual? A menos 1,645. O sea, ¿quién va a estar acá? Va a estar el promedio de menos 1.64 y menos 1.65. O sea que menos 1.645 es el que tiene por imagen a 0,05 por la función de distribución de la normal 0,1. O sea, lo que está entre paréntesis, ¿quién es? Menos 1,64. Y lo único que tengo que hacer ahora es hallar el valor de t. ¿De qué forma? Despejando. 600 está dividiendo, pasa multiplicando, 7000 está restando, pasa sumando. ¿Y qué me queda? Que la duración debería ser aproximadamente o igual directamente. A ver, menos 1.645 por 600 más 7000. No, era igual, no es aproximadamente. Esa sería la duración. O sea, a partir de ese, si X toma valores mayores a 6,013, la ocurrencia va a ser igual a 0,95. La ocurrencia de ese suceso. Bueno, hasta ahora trabajamos con la normal nomás, ¿eh? Fíjense que hasta ahora se trabajó con la normal. Pues bien, veamos el punto C. Y en el punto C, pasar. Vamos a poner acá. El punto C ya habla de otra cosa. Y se hace uso de 3 láseres en un producto. Y se supone que fallan de manera independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 sigan funcionando después de 7000 horas? O sea que ahí está hablando del número de láseres. Y me pregunta respecto a cuál es la probabilidad de que esos 3 láseres sigan funcionando después de 7000 horas. Yo no me estaba hablando de la duración del láser semiconductor, sino me estaba hablando del número de láseres. Por eso es que fíjense, acá yo ya le planteé otra variable. Es una variable discreta ahora. Y es binomial, ¿por qué? Porque acá me dice que se supone que fallan de manera independiente. O sea, ¿qué significa? Que yo tengo 3, ¿sí? Selecciono un láser. Evalúo si funciona o no después de 7000 horas. O sea, estoy evaluando la ocurrencia del suceso éxito. ¿Cuál es el suceso éxito? Que siga funcionando después de 7000 horas. O sea, lo que le suceda a un láser es independiente de lo que suceda con el otro. ¿Está? Por eso es que yo considero que es una variable binomial. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Y acá habla de que si se hace uso de 3 láseres, o sea, n es igual a 3. Por eso es que consideré, ¿dónde está? Acá. N igual a 3. ¿Cuál sería la probabilidad de éxito? Y bueno, yo estoy evaluando en cada láser que estoy por ver si va a funcionar después de 7000 horas. O sea, estoy por evaluar por cada láser que yo analice la duración, si
si funciona después de 7000 horas. Entonces, la probabilidad de éxito, ¿qué es? La probabilidad de que la duración sea mayor a 7000. Fíjense que como la probabilidad de éxito saco en función de la variable normal. Porque ya les digo, la probabilidad de éxito es evaluar si cada láser dura más de 7000 horas. Entonces, la probabilidad de éxito saco con la normal, con la cual trabajé en el ítem A y B. Y bueno, probabilidad de que X sea mayor a 7000, de vuelta, para poder usar la función de distribución, trabajo con el suceso complementario. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 7000. Y ahí recién yo puedo, acá recién, puedo trabajar con la función de distribución de la normal estándar. De vuelta, estandarizo 7000, restándole la media, dividiendo la desviación típica y luego hallando la imagen de ese valor por la función de distribución, que es lo que hice acá. Pero 7000 menos 7000 me da 0. Entonces busco en la tabla cuál es la imagen de z igual a 0. Y les va a dar 0,5. O sea que la probabilidad de éxito es 0,5. Por eso que le puse acá ya diciendo que la variable y tiene distribución binomial con esos dos parámetros. N igual a 3 y P igual a 0,5. Una vez que tengo, entonces ahí calculo. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres sigan funcionando después de 7000 horas? Entonces calculo la probabilidad de que I sea igual a 3. ¿Y qué hago? Y bueno, si es binomial, entonces uso la función de probabilidad puntual de la binomial. 3 sobre 3 por la probabilidad de éxito elevado al 3, porque recuerdan, P a la X. Acá, ¿quién está haciendo el papel de X? Este 3. ¿Recuerdan? Era N sobre X, N vale 3, X vale 3 también. Por P a la X, P es 0,5, a la X sería 3, por 1 menos P, que sería la probabilidad de fracaso, ¿verdad? A la 0. ¿Por qué? Porque está elevado a la N menos X. Y 3 menos 3, 0. O sea que es 0,125. Esa es la probabilidad de que esos tres láseres funcionen después de 7000 horas. Este tipo de ejercicios les estoy mostrando ejercicios que es común que entren en los parciales, y en caso de que se les quiera mezclar modelos, como les mostré la vez pasada también, cómo mezclé modelos con los discretos, que recuerdan la clase que les mostré, la clase de resolución de problemas, que en un mismo problema puedo mezclar dos modelos discretos. Y cuando trabajo con continuos, generalmente sí mezclo discretos con continuos. Acá, esto es común, la normal con la binomial. Inclusive después van a ver, más adelante con la profesora Lucina, y van a ver el teorema de De Moivre-Laplace. Ese teorema a ustedes le habilita, cuando ustedes trabajan con un tamaño de muestra lo suficientemente grande, y resulta ser que el modelo es binomial, supónganse que el tamaño de muestra es 300. Y ustedes tienen que calcular la probabilidad de que X sea mayor a 200. Y recuerden, como trabajamos, si X es binomial, tienen que ir de 201 hasta 300. Escribir todas esas probabilidades puntuales. Entonces, van a ver con ese teorema que una binomial se puede aproximar mediante una normal cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Se considera lo suficientemente grande, mayor a 30. ¿Está? O sea, también se puede hacer aproximaciones de una discreta con una continua. Pero eso lo van a ver más adelante. Bueno, veamos esta actividad.
Habla de la demanda diaria de un determinado artículo, es una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo cerrado, 0,6. Bueno, X viene expresada en miles de unidades, o sea, la demanda diaria, viene expresada en miles de unidades. Ese 6 significa 6.000 unidades, ¿está? Determine la cantidad de unidades que hay que tener disponibles a la venta diariamente para poder satisfacer la demanda con probabilidad 0,95. Bueno, acá siempre bueno que aparece cuando aparece una variable continua y me pregunta demanda diaria. Bueno, me resulta acá. Bueno, acá siempre si acá determina la cantidad de unidades que hay que tener disponibles para poder satisfacer la demanda. Demanda diaria, acá está, diariamente. Para poder satisfacer la demanda, como acá, lo que pasa es que no veía pero ahora me di cuenta. Porque acá X es la demanda diaria de un determinado artículo. Está, entonces, si van a tener que calcular probabilidades trabajando con la variable aleatoria continuas, ustedes ya saben qué modelo es. Entonces, lo primero que habría que hacer es hallar la función de distribución de la variable continua. Voy a ver, ¿qué dice acá? Sí. ¿Ven? Primero defino, como siempre. Esto acostúmbrense, porque esto si ustedes no hacen en el parcial, posiblemente le vayan a descontar un buen porcentaje del puntaje, si no dicen cuál es la variable involucrada y no dicen de qué distribución es tampoco. Entonces ahí le puse cuál es la variable en cuestión y qué distribución tiene. Lo que hice es, como les dije, voy a armar la función de distribución de esa variable continua para usar la función de distribución para el cálculo de probabilidades. ¿Recuerdan? La función de distribución de una uniforme era 0 si X tomaba valores menores, en este caso es cerrado, entonces sería 0 si X toma valores menores al extremo inferior del intervalo. 1 si X toma valores superiores al extremo superior del intervalo. ¿Y cuál era? Si toma valores entre 0 y 6, ¿recuerdan? X menos A sobre B menos A, donde A representaba el extremo inferior y B representaba el extremo superior. Entonces le queda X sobre 6. Le queda una lineal, o sea, la función de distribución de la variable uniforme continua es una función lineal dentro del intervalo. Dentro del intervalo donde es uniforme, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces fíjense, ¿cuál era la pregunta de todo esto? Determine la cantidad de unidades que hay que tener disponible a la venta. Entonces sí, disponibles a la venta. Entonces tengo que calcular qué cantidad toma a lo sumo la variable X. Por eso es que puse la probabilidad de que X sea menor a C. Menor o menor igual vale lo mismo, en el caso de que sea una continua. ¿Por qué? Porque las probabilidades puntuales en el caso de la continua son iguales a 0. O sea, menor es lo mismo que menor igual. O sea, evalúo la cantidad total o la cantidad que debo tener. Lo que voy a hacer es evaluar la ocurrencia de la cantidad total que debo tener a lo sumo, diariamente. Con esa probabilidad, la ocurrencia del suceso tiene que ser igual a 0,95. Por eso que yo pongo la probabilidad de que X sea menor que C igual a 0,95. Y bueno, y acá nos dice, probabilidad de que X sea menor que C por definición de función de distribución es lo mismo que f de C. Y f de C para este caso es igual a ¿qué? A C sobre 6.
Y lo único que hago es 6 está dividiendo, pasa multiplicando y me queda C igual a 5,7. Pero no es 5,7 unidades, ¿eh? Recuerden que les dice que la demanda está expresada en miles de unidades. Si les sale 5,7, 5,7 multipliquen por 1000, o sea, si sale un número decimal 5,7, multipliquen por 1000 y ahí les da 5.700. O sea que para satisfacer la demanda con esta probabilidad se deben disponer diariamente de 5.700 unidades. Siempre tengan en cuenta eso, ¿eh? Siempre tienen que leer con qué unidades de medida se está trabajando. O sea, cómo viene armada esas unidades de medida, ¿eh? Bueno, y a ver, el B, ¿por qué? Bueno, en el B vamos a copiar de vuelta esto para que vean. Acá creo que le mezclo el uniforme con el binomial. Sí. Bueno, los modelos, en realidad los modelos más utilizados son binomial, Poisson, normal, exponencial también. O sea, de los discretos, los más usuales y utilizados son la binomial y Poisson. Y de las continuas, la normal y la exponencial. Como ya le dije, la uniforme, hay muy pocas situaciones que modelizan la uniforme, pero que les había dicho como para iniciar el estudio de las continuas, se sugiere comenzar con ese modelo. Bueno, acá fíjense. Se producen 5.000. Si se producen 5.000 unidades diarias y cada día, ahora pregunta respecto a los días, y cada día solo se pueden consumir las unidades producidas ese día, calcule la probabilidad de que durante 20 días en ninguno de ellos haya una demanda superior a las unidades producidas ese día. Entonces ahora habla de días. Tengo que calcular la probabilidad que durante 20 días. O sea, voy viendo en el primer día, evalúo, ¿hubo una demanda superior o no hubo una demanda superior respecto a las unidades producidas ese día? Vamos en el segundo. Me vuelvo a hacer la misma pregunta. Vamos al tercer día. Me hago la misma pregunta. Entonces, ¿qué estoy por estudiar? La ocurrencia de un cierto suceso en la cual está involucrada qué variable. Esta, la variable I. ¿Por qué me ponen? Ahí está. La variable I, que indica el número de días, fíjense, número de días en que la demanda diaria es superior, no es. Acá sería no es. Ahí está. Porque dice ahí, fíjense que dice la probabilidad de que durante 20 días en ninguno de ellos haya una demanda superior a las unidades producidas ese día. Y ese día se habla respecto a que si se producen por día, se supone que se producen 5.000 unidades. Entonces, trabajo con esta. Y va a ser binomial. ¿Y por qué binomial? Y bueno, lo que suceda, ustedes tienen que evaluar 20 días, ¿sí? Lo que suceda el primer día es independiente de lo que suceda el segundo día o lo que suceda en el tercer día. ¿Y qué van a evaluar? Como ya les dije, el primer día, si hay o no hay una demanda superior. ¿Cuál es la probabilidad de éxito?
La probabilidad de éxito es que la demanda diaria no sea superior a 5.000 unidades. Entonces acá, yo tengo el tamaño de la muestra que es 20, porque yo tengo los 20 días que estoy por evaluar. Y bueno, la probabilidad de éxito, fíjense, la probabilidad de éxito está relacionada con la demanda. ¿Y quién era la demanda? La variable X. Entonces, y además dice, la probabilidad de éxito me habla de que la demanda diaria no supere lo producido en el día. Y se supone que se están produciendo 5.000 unidades diarias. Entonces, fíjense, yo no puedo poner 5.000 acá. Recuerden que X era uniforme en el intervalo 0, 6 y estaba dada la demanda en miles de días. Entonces, ¿ahí qué tengo que poner? La pregunta está en 5.000, me dice, digo, la consigna dice 5.000 unidades, pero tengan en cuenta cómo viene definida la variable. Entonces, ahí yo tengo que poner 5. Ese 5 significa 5.000. Entonces calculo la probabilidad de que X sea menor a 5 y que me da, recuerdan a que era igual a X sobre 6, si estaba entre, les muestro de vuelta, entre 0 y 6 era X sobre 6. Entonces lo que hago es 5 sextos. Bueno, y ahí le pongo ya a la variable Y diciendo con todos sus parámetros. Y inclusive dice la probabilidad de que durante esos 20 días, ¿cuál es la probabilidad de que en esos 20 días no haya una demanda superior a lo que se produce por día, que es 5.000? Entonces tengo que evaluar la probabilidad de que Y sea igual a 20. A ver, 20 es ese número, lo que estoy haciendo es usar la función de probabilidad puntual de la binomial. 20 sobre 20, ese número combinatorio es 1. Después tengo 1 menos 5 sextos a la 0 es 1. Entonces lo único que tengo que hacer es 5 sextos elevado a la 20 y eso la calculadora le tiene que dar. Y bueno, ¿desde qué hice? Calculé la probabilidad de éxito de la binomial con la uniforme. Y en el anterior había calculado la probabilidad de éxito de la binomial con la normal. Y en el siguiente, no recuerdo qué es lo que hago en el siguiente. Bueno, vamos a ver qué hago acá. A ver. Veamos. Dice, una refinadora de azúcar tiene 3 plantas. Todas reciben azúcar morena a granel. La cantidad de azúcar que puede procesar la planta en un día se puede representar mediante una variable aleatoria con distribución exponencial, con un promedio de 4 mediciones en toneladas. O sea, él está dando el parámetro de la exponencial, pero le está dando, ojo, le dice con un promedio, le está dando el promedio de la exponencial, que sería la esperanza matemáticamente. Bueno, para cada una de las plantas. Ojo que es a un promedio de 4 toneladas por cada una de las 3 plantas, ¿eh? En cada una de las 3 plantas. Ahora pregunta, si las plantas trabajan en forma independiente, calcule la probabilidad de que sea exactamente 2 de las 3 plantas las que procesen más de 4 toneladas en un día determinado. Bueno, entonces acá hay también 2 variables involucradas. Por un lado está la cantidad de azúcar, que se distribuye con una variable exponencial. Y por otro lado están número de plantas que procesan el azúcar. Son 2 variables diferentes. Entonces, ¿ven? Por un lado está esta variable que es la cantidad de azúcar que procesa cada máquina diariamente.
Y por otro lado está esta. Variable aleatoria que indica el número de plantas que procesan el azúcar, por supuesto, ¿no? Y esto es como le había dicho. Acá le está dando, cuando le dice distribución exponencial, con un promedio de 4 mediciones en toneladas por cada una de las 3 plantas. O sea, en cada una, lo que le está diciendo es que en cada una de las plantas se procesa en promedio 4 toneladas de azúcar. Bueno, entonces por eso que yo acá les puse la esperanza de X. La esperanza de X, o sea, si X es una variable exponencial, la esperanza es igual a 1 sobre el parámetro, que en este caso es mu, ¿sí? Mu es el parámetro. Bueno, me habla de que la esperanza es igual a 4, entonces yo de aquí como para, recuerden, para poder calcular probabilidades, que tienen que tener la función de distribución del modelo. Entonces lo que yo necesito es el valor de mu para armar esa función de distribución. Entonces lo que dice es eso. De acá dice pasaje de término, mu es igual a 1/4, que sería 0,25, y armé la función de distribución de la exponencial. Y bueno, ¿para qué hice eso? ¿Qué opinan ustedes? Acá, fíjense que dice, tengo que calcular la probabilidad de que sean exactamente 2 de las 3 plantas las que procesen más de 4 toneladas en un día determinado. Yo fíjense lo que tengo de porque acá para poder dar respuesta dar respuesta a esa cuestión, yo tengo que trabajar con binomial, porque lo que hago es, fíjense, las plantas trabajan en forma independiente, ¿está? ¿Qué van a hacer ustedes? Veo, en la primera planta, ¿se procesa o no más de 4? ¿Ustedes cuál es la probabilidad de éxito acá? De que evaluar si se está procesando más de 4 toneladas, entonces en un día determinado. Entonces, evalúo la primera máquina. ¿Procesa más de 4 toneladas en un día determinado o no? Planta. Es independiente de lo que haga la segunda planta, independiente de lo que haga la primera. Y voy a evaluar de vuelta la probabilidad del suceso éxito, de que si procesa más de 4 toneladas, voy a la tercera planta y hago el mismo análisis. Entonces, lo que yo puedo decir de acá, de la binomial, es que n es igual a 3. El tamaño de la muestra es 3. Muy bien, pero necesito, ¿qué cosa? También necesito evaluar la probabilidad de éxito. Tener la probabilidad de éxito para que yo pueda calcular la siguiente, probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que me está pidiendo? La probabilidad de que sean 2 de las 3, la que procesen más de 4. O sea que voy a tener que calcular esta probabilidad. Sería la probabilidad de que Y sea igual a 2, porque dice exactamente 2. Eso es lo que dice el problema. Muy bien. ¿Cómo calculo la probabilidad de éxito? ¿Cómo calculo P? ¿Qué opinan ustedes? Si quieren les muestro. De vuelta. Calcularían la probabilidad de éxito. No es nada complejo, ¿eh? Tienen que leer esta parte, miren.
Ustedes están interesados en evaluar si cada planta procesa más de 4 toneladas. Sí, muy bien, exactamente. O sea que acá van a calcular, o sea, la probabilidad de que X sea, vamos a usar ecuación. Sería la probabilidad de que X sea mayor o mayor o igual, como quieran ustedes, ¿eh? Recuerden que es lo mismo para el caso de una continua. Y bueno, para poder usar la función de distribución, 1 menos probabilidad de X menor o igual a 4. Trabajo con el complementario. Entonces, esto es igual a, vamos a copiar esto. Checamos, nos quedaría 1 menos, y este cambia a más. Por el 4. Sería entonces, acá, por, y en lugar de X va 4. ¿Sí? Porque esto sería f de 4. Esto que está acá es f de 4. A ver, sería e, elevado a la menos 1, menos 2, porque 1 está en cuarto. 0,3679. Si haciendo redondeo al cuarto decimal, 3679. Hago redondear al cuarto decimal. Bueno, ¿y esto quién es? Y esto es, y esto es justamente la probabilidad de éxito al binomial. O sea, vamos a poner acá. Es 0,3679. Entonces acá ustedes van a tener que, para poder resolver esto, sería igual a, empiezo, ya que tengo todos los parámetros de la binomial, sin ningún problema comienzo. 3 sobre 2 por 0,36, 0,3679 elevado a al cuadrado por no hay necesidad. 1 menos 0,3679 elevado a la 3 menos 2 elevado a la primera. Y calculo. A ver, ¿cuánto me da? A ver, todo. Este creo que me da 3 factorial. 3. Sería 3 por 0,3679 al cuadrado por 1 menos 0,3679. 0,2567. 0,2567. Redondeando al cuarto decimal. Y acá la binomial con exponencial. O sea, saqué la probabilidad de éxito de la binomial con la exponencial. Pero fíjense, acá trabajé con la binomial, pero si puedo trabajar con la, puede ser que también
Recuerden, geométrica. Tiene P, la probabilidad de éxito. También puede ser que tenga que sacar la probabilidad de éxito de la geométrica con una continua. No, ahí ya no tengo más. Seleccioné esos cuatro. Esos cuatro problemas de parciales de años anteriores. Hay muchos más, pero bueno. Como para que ustedes tengan noción y puedan también afrontar, creería yo que en la práctica también pueden haber problemas donde la probabilidad de éxito o una probabilidad, un parámetro de una discreta, la tengan que obtener a través de una continua. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Hoy supongo que comienzan con la guía de... Supongo que comienzan con la guía de continuas. Sí, nosotros con nuestra profe de práctico empezamos con el práctico 7. Bueno. Y acá, mira, estoy por subir. A ver. Estoy por subir a ver la tabla de la normal que yo tengo. Ya la estoy por subir también al aula. A ver acá. Okay. Ahí le subí también la tabla de la normal que me pidieron. En la parte de teoría está, junto con el apunte en teoría. Bueno, si no tienen preguntas para hacerme, no tienen ninguna preguntita. Entonces, ya pueden trabajar ya pueden resolver todos bueno, pueden encarar la guía de trabajos prácticos de modelos continuos. ¿Está? Me despido de ustedes porque la próxima semana comienza la profesora Lucini a dar la parte ya de inferencia estadística. Bien, profe, gracias. Es cuestión de De ponerme en nada. serie y ahí van a salir las preguntas seguramente. Muy bien.